Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 26 de marzo. Madre mía, cuando Jesús declara quién es Él, lo va diciendo poco a poco, al principio de una manera muy discreta, muy implícita, pero ya cuando termina al final de su vida, ya queda claro que yo soy el que soy. Pero ¿qué me está diciendo este hombre que se está poniendo al nivel de Dios? Se presenta hoy como eterno, porque dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Está diciendo, pero bueno, pero esto no puede ser. Cogieron piedras para tirárselas. Ayer celebrábamos el misterio central de nuestra fe cristiana, la encarnación. Dios se ha hecho carne. Es un escándalo. Y para los judíos, que claro, normal, ellos tenían claro que solo hay Dios, que el hombre no es Dios. Bueno, pero ¿es que acaso Dios no se puede hacer hombre? Ese es el centro de nuestra fe, el escándalo que al mundo le asombra y que es un don de la gracia de Dios el recibir esa fe, pero que no es irracional, porque Jesucristo lo ha ido demostrando con su palabra, con su vida, con sus milagros. Hombre, si es capaz de resucitar a un muerto de 4 días y todos los demás milagros que el Señor hizo y al final su propia resurrección, es que vamos nosotros en nuestra cabeza a decir que no puede ser que Dios se haga hombre. La humildad, el acoger los caminos de Dios, esa es la primera conversión. Bueno, pues querida familia de Radio María, estamos ya muy cerquita de celebrar algo todavía más escandaloso, y es que ese Dios hecho hombre, por amor a los hombres, ha compartido nuestra vida también en lo más doloroso, hasta el sufrimiento, la pasión, la injusticia y la muerte, pero para culminar todo en la resurrección. A punto de celebrar la Semana Santa, seguimos aquí preparándonos en esta quinta semana de Cuaresma. Bueno, como habéis oído y nos decía Rocío, no hemos podido arrancar a tiempo porque no funcionaban aquí algunos aparatos y todavía está la cosa un poco así, pero bueno, no lo suficiente para que no podamos tener este rato de compartir con vosotros el catecismo. Dado que empezamos con retraso, vamos a quitar alguna cosilla. Saludamos a Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, muy buenos días a todos. Ahí sudando un poquito con todos esos aparatos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos a tope de power y lo Nada, hemos conseguido. aquí vamos adelante. Y recordamos que estamos de tandas de ejercicios y si te parece, recuérdanos rápidamente Sí. las horas en que hoy podemos escuchar la meditación de este día. Bueno, hemos escuchado en la madrugada, a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, al padre Javier Mairata en esa reposición de los ejercicios espirituales que ya pronunció en Radio María. Pero también tenemos una cita a las 11, las 10 en Canarias, con el padre Juan Jaramillo. A las 6 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es con el padre Miguel Ángel Arribas, una tanda dirigida especialmente a la vida consagrada. Y a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá de Henares, dirige otra tanda de meditaciones. Bueno, pues no os lo perdáis. Estáis ya muchos buscando en el podcast estas tandas. Todas las vamos subiendo en el propio día, una vez que se han emitido estas meditaciones. Vale mucho la pena. No dejemos de prepararnos bien en esta última semana de la Cuaresma. Y vamos a recordar ahora algunas de las palabras que escribía, bueno, que pronunció en su momento y luego se recogieron en este libro, Testigos de Esperanza, del gran obispo que luego fue creado cardenal una vez liberado de los campos de concentración, Francisco Javier Núñez Van Tuan. Estábamos viendo cómo practicó con sus carceleros
el amor al prójimo, amar dando la propia vida. Y contaba él esto en esos ejercicios, como digo, recogidos en el libro Testigos de Esperanza. Jesús es Dios y su amor no puede ser sino infinito como Dios. No es un amor que da algo, se da a sí mismo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús lo ha dado todo, sin reserva. Ha dado su vida en la cruz y ha dado su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Esta es la medida con la que estamos llamados a amar también nosotros, dispuestos a dar la vida por los que trabajan con nosotros, dispuestos a dar la vida unos por otros. Y seguía diciendo Antoine, amar sirviendo. En una grandísima mayoría de casos, el dar la vida que nos pide Jesús no se cumple derramando sangre, sino en la vida diaria, en muchos pequeños detalles, poniéndonos al servicio de los demás, incluso de aquellos que por algún motivo pueden parecer inferiores a nosotros. Es sabido que, a diferencia de los sinópticos, en la narración de la hora solemne de la última cena, el evangelista Juan no habla de la institución de la Eucaristía, sino que cuenta que Jesús lava los pies a sus discípulos para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Servir significa hacerse Eucaristía para los demás, identificarse con ellos, compartir sus alegrías, sus dolores, aprender a pensar con su cabeza, a sentir con su corazón, a vivir en ellos, caminar con sus mocasines, como dice un proverbio indio. Y luego contaba una serie de anécdotas preciosas. Fijaos, ya veis que tenía, cuando ya le sometieron a aislamiento, porque una fase, como contábamos el otro día, estaba junto con otros presos a los que atendía, celebraban de noche escondidas la Eucaristía, pero en un momento dado ya lo llevan a una celda de aislamiento. Y entonces dice que le sometieron, tenía 5 guardias, y por turno 2 de ellos estaban siempre con él. ¿Pero qué ocurría? Que se iba haciendo amigo de ellos, aunque al principio los guardias no hablaban conmigo, se limitaban a responder sí o no. Pero una noche me vino un pensamiento: Francisco, tú todavía eres muy rico, tienes el amor de Cristo en el corazón, ámalos como Jesús te ha amado. Al día siguiente empecé a quererlos más aún, a amar a Jesús en ellos, sonriendo, dirigiéndoles palabras amables. Empecé a contar historias de mis viajes al extranjero, sobre cómo viven los pueblos en América, Canadá, Japón, Filipinas. Hablábamos de tecnología, economía, libertad. Esto estimuló su curiosidad, les impulsó a hacerme muchísimas preguntas. Poco a poco nos hicimos amigos. Quisieron que les enseñara lenguas extranjeras, inglés, francés. Mis guardias se convirtieron en mis alumnos. Y claro, ¿qué pasaba? Que se iban acercando, se iban convirtiendo, acercándose a la fe. Entonces los iban cambiando a los guardias, pero en un momento dado dijeron, bueno, mejor vamos a dejar los mismos ya para que no nos contamine a más. Contaminar más era que se acercaban a la iglesia, claro. ¿Y todo por qué? Porque este hombre no se dejaba llevar del resentimiento, ni de la amargura, ni de la tristeza, sino con alegría y con amor, pues quería a sus guardias. Y el amor es la potencia mayor para la evangelización. Pues nos quedamos hoy con esta enseñanza vital de un santo sacerdote, obispo, que luego sería cardenal. Estos son los testigos de la Iglesia. Madre mía, casi 15 años encerrado sin ni siquiera un juicio, hasta que al final fue liberado, pero en ese tiempo no lo perdió, no lo perdió. Dio testimonio de la fe. Bueno, pues lo pensamos un poquito y vamos ya a continuar nuestra explicación del catecismo.
Bueno, pues os recuerdo que estábamos viendo el apartado sexto del tratadito del catecismo sobre el orden sacerdotal. ¿Quién puede recibir este sacramento? O sea, ¿quién puede ser ordenado sacerdote? Aunque ayer ya casi terminábamos la parte relativa al primer número de este apartado, el 1577, pero todavía hay algo más que decir. Por eso le pedimos a Rocío que nos lea esta vez así por última vez, este número 1577, antes de, si nos da tiempo, ya pasar al siguiente. 1577, Rocío. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Bueno, pues como veis, estábamos dedicando varias reflexiones a este tema porque es un tema hoy día, desde hace unos años, conflictivo. Básicamente lo que hemos visto en estos días es esto. Primero, recordar algo, no para este tema, sino para cualquier tema teológico. Nosotros lo que enseñamos, lo que creemos, lo que practicamos, no lo sacamos de lo que nos parece. No nos reunimos a ver si, oye, si cambiamos la doctrina. Hombre, no, no, primero vamos a ver. Nosotros lo que transmitimos es lo que creemos de verdad que hemos recibido de Dios. Si no, uno no cree esto, no es cristiano, no es católico, claro. No es católico, por lo menos eso está claro, porque nos basamos en la enseñanza de que Dios ha ido dando en su revelación y una y otra vez vuelvo a repetir lo mismo. La revelación de Dios preparada en el Antiguo Testamento, hemos hablado de Abraham, pues esa revelación de Dios culmina en Cristo y lo que Cristo nos ha enseñado con su vida, con sus actuaciones y con su palabra, nos llega por los cauces de la Escritura y de la tradición, pero además Jesús no se limitó a enseñar en su época, sino que dejó un camino, una institución para que llegue a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, a nosotros, en este caso, siglo XXI, aquí, nos llegue, pues eso, su revelación, porque si eso hubiera valido para los de entonces, ya me dirás el resto de la humanidad. Esos cauces son la Sagrada Escritura y la tradición, pero además instituye la Iglesia como prolongación de su cuerpo místico, de su persona, de su enseñanza, a través de ella. Es como recibimos su palabra. Si no, ¿cómo podríamos saber lo que es siquiera el Nuevo Testamento? Es la propia Iglesia la que discernió en los primeros siglos qué escrituras, qué libros eran fiables de los apóstoles, de sus colaboradores, y por tanto, pues que se cumplían en ellos esas palabras de Jesús: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y se consideraban y así lo vieron como libros inspirados. Y ahí nos encontramos con que Jesús hace esa promesa a sus apóstoles, sobre todo a Pedro: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y a San Pedro daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús se instituye en la Iglesia la capacidad de tener una asistencia del Espíritu Santo que nos garantiza que lo que recibimos está bien interpretado, y eso es lo que llamamos el magisterio. Dos cauces de transmisión, escritura y tradición, de la revelación, y una función en esa jerarquía que él ha instituido con sus apóstoles y sus sucesores, que hay una asistencia del Espíritu Santo para cuando tenemos dudas, tener la tranquilidad de que estamos interpretando bien lo que el Señor nos ha enseñado. Pues bien, eso que repito, vale para todo, absolutamente para todo lo que enseña la Iglesia, y si no, pues si uno no cree esto, pues no es católico, ya está. Creerá en Jesús como un personaje, incluso como hijo de Dios, pero que bueno, luego vaya usted a saber, cada uno interpreta lo que él nos ha dicho, y eso es lo que pasa, por desgracia, en tantos grupos, que cada uno hace su interpretación, y claro, hay miles de grupos cristianos, cada uno a su aire, porque no creen que haya una instancia que nosotros llamamos magisterio, instituida por Cristo, que nos da esa certeza de la interpretación correcta de su palabra. Pues bien, aplicado al tema que estamos viendo ahora, tanto la Sagrada Escritura como la tradición ha sido clarísima en la respuesta a esta pregunta. ¿Quién puede recibir este sacramento? Pues los varones
obviamente bautizados. Por tanto, no la mujer. Pero bueno, es que eso era porque en esa época la mujer estaba echada de menos, entonces hoy día que gracias a Dios pues se van superando discriminaciones, hay que superar esta. Pues no es así porque hemos visto también, y algo más diremos ahora, que justamente el trato de Jesús con la mujer rompió todas las costumbres que pudieran ser en efecto discriminatorias y dándoles, bueno, una importancia que sorprendía y escandalizaba. Y hombre, sin olvidar que la persona humana más importante en la Iglesia es una mujer, que es su madre. Y la persona que más colabora y sigue colaborando en la obra redentora de Cristo es su madre. Por tanto, por cierto, ¿recordáis la pregunta que hacíamos ayer? Es, ¿en Cristo cuántas personas hay? ¿Persona humana y persona divina? No, solo la persona divina, el sujeto último de Cristo. Otra cosa es cuántas naturalezas. Ese yo de Cristo, esa persona, ese sujeto, segunda persona de la Trinidad, tiene naturaleza humana y divina. ¿Por qué digo esto? Porque la persona humana más importante en la Iglesia no es Cristo porque no es persona humana, es persona divina. Es María, es la persona humana con diferencia más importante y la principal colaboradora de la redención. Por tanto, no es un tema de menor dignidad o menor importancia el que la mujer no sea en el plan de Dios sacerdote, sino distribución de funciones, tareas y ministerios que el Señor en su plan ha establecido. Luego, el que, digamos, busquemos qué motivo puede haber, eso ya puede ser más digamos, opiniones teológicas discutibles, pero lo que no hay duda es de que lo que el Señor ha querido es esto, y que en efecto no ha sido en absoluto por menor importancia a la mujer, no tiene nada que ver. Y el ejemplo de María pues nos lo muestra claramente. Pero como si empezó a haber dudas a mediados del siglo XX, segunda parte del siglo XX, con todas las crisis de fe que hubo en tantos ámbitos, hemos ido viendo estos días pasados declaraciones de Pablo VI, la Declaración de la Doctrina de la Fe Inter Insigniores, que es el documento más amplio que trata todo esto, lo hemos ido comentando, y el más importante a nivel de categoría de magisterio, ayer leíamos su conclusión, fue una carta apostólica de San Juan Pablo II, que no la recoge el catecismo porque esta carta fue escrita después de que se promulgara el catecismo. Y esa carta, que es súper importante, se titula Ordinatio Sacerdotalis. Y ayer recordábamos que resume brevemente lo que os estaba diciendo, ¿no? Pues los contenidos de la escritura, de la tradición, como Jesús solo escogió varones, como los apóstoles y sus colaboradores, que entre los tenían colaboradoras, claro que los tenían, mujeres, pero nunca jamás les dieron la imposición de manos como transmisión de ese ministerio. Como en la tradición de la Iglesia, esto siempre ha sido, decía Juan Pablo II, una tradición constante y universal, pero como en esa etapa final del siglo XX, y seguimos por desgracia todavía alguno, dudando del tema, fijaos cómo terminaba este documento Ordinatio Sacerdotalis, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia. En virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. No es que no quiera, es que no tiene esa facultad, es que la Iglesia no se puede ir contra lo que ha enseñado su Señor, es que es así. La Iglesia, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. La verdad es que uno se pregunta que después de la claridad de una declaración de la suprema cabeza de la Iglesia, San Juan Pablo II, un documento, en fin, con unas expresiones que no sé qué más falta hace para aplicar a ello las palabras de Jesús cuando dice: lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Digo, uno se pregunta cómo después de esto sigue habiendo teólogos y gente de la Iglesia que dice, bueno, todavía es discutible. Bueno, pues mire, si usted es discutible, pues entonces ya no sé para qué vamos a seguir aquí explicando nada, porque si no creemos en el magisterio supremo de la Iglesia, que es lo que dicen los papas, pues poco más hay que hablar. Bueno, lo hemos resumido un poco ya para terminar este tema
lo que hemos ido viendo. Pero vamos a añadir alguna consideración de uno de los teólogos que estudió esto, este libro que estamos usando mucho en este tratado del sacerdocio, el teólogo ya fallecido, que fue profesor en la Gregoriana, el jesuita padre Jean Galot, sacerdote en nombre de Cristo. Y ahí vemos la insistencia en la importancia, una vez explicado todo esto que os estoy diciendo, en la importancia de la mujer en la mente de Jesús. Y algunos detalles que creo que alguno de estos, no sé si lo dijimos, pero que vale la pena para que veamos, ¿no? Cómo es tan absurdo el pensar que la no atribución del sacerdocio a la mujer sea por un tema de discriminación, cuando Jesús le dio, repito, a la mujer un papel fundamental. Por supuesto, ante todo, a la Virgen María. Fijaos, el primer milagro de Jesús. Él no tenía intención de, al menos así parece, es una manera de hablar, claro, de empezar los milagros tan pronto, pues nada, se lo pide su madre y lo hace. Primer milagro. No es un detalle, no es un detalle. En una boda, las bodas de Caná, la conversión del agua en vino, es una manera de decir que la humanidad está llamada al desposorio con Cristo. Recordad que ayer hablábamos de ello también. Como Yahvé es el esposo, Israel es la esposa, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Entonces es un anticipar la nueva alianza que se va a establecer en la última cena, sangre de la alianza nueva y eterna. Igual que Jesús convirtió el agua en vino, va a convertir el vino en su sangre para ratificar esa alianza en la que es una alianza matrimonial, esponsal entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Pues bien, este primer milagro de Caná es por la intercesión de María. ¿Qué importancia tiene María? Tiene la Madre. Y era una anticipación de la escena del Calvario, porque ahí está al pie de la cruz, viendo derramarse ahora ya así, no vino, sino esa sangre de Cristo, viendo María ante Jesús en la cruz, su agonía, y a su lado Juan, que aparece como el discípulo, es decir, el cristiano, la iglesia, nace en ese desposorio de sangre con Cristo. Y precisamente veíamos que ya intentando entrar en cuál puede ser el motivo así por el que el Señor ha establecido que el sacerdocio sea un ministerio para los varones, pues veíamos que la declaración Interim Seniores decía en primer lugar algo absolutamente fundamental, y es que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, podía haberse hecho varón o mujer, se hizo varón. Dado que el sacerdocio lo que hace es hacer presente a Cristo, y Cristo es varón, pues hombre, hay una congruencia, ¿no? Si me hace presente a Cristo, que sea el varón el que hace la visibilización sacramental de Cristo. Pero es que además Cristo viene, como decimos, a desposarse con la humanidad. La Iglesia es la esposa, cada uno de nosotros. Estamos llamados a ese desposorio con el Señor. Pero Jesucristo es el esposo, el esposo. Pues de nuevo, el que se hizo hombre se hace presente al celebrar ese sacramento de los desposorios que es la Eucaristía, pues es también más coherente que se lo haga presente el sacerdote como varón. El verbo se hizo carne, se hizo varón, y es el esposo. Entonces, son como razones que uno dice, hombre, pues hay una coherencia. Pero repito, que uno esto le puede convencer más o menos. Lo importante es el hecho. El hecho es que el Hijo de Dios se hecho varón y que ha escogido a varones para el sacerdocio, y que eso no tiene nada que ver con menor dignidad, porque no existe ninguna persona humana de más elevación, de más dignidad, de más gracia en la Iglesia que la Virgen María. Por eso, cuando alguna pregunta nos llegó, pero hombre, puede haber mujeres más creyentes que varones y podían ser sacerdotisas. Claro que las puede haber y las hay, no tengo ninguna duda. Y muchísimas santas de la historia de la Iglesia, a ninguna de las cuales, por hablar de una muy conocida que hemos vivido cerca de ella, muchos que tenemos ya alguna edad, la Madre Teresa, jamás de los jamases, era amiguísima de Juan Pablo II, se le ocurrió decirle, Santo Padre, ¿y por qué no podemos nosotras, por qué no me ordenas? Pues no, no se le pasó por la mente. Son cosas completamente distintas. Vaya santidad de la Madre Teresa, como de Santa Teresa, como de tantas y tantas
mujeres. Pero es otra cosa de distintos ministerios, no es de distinta santidad. Pero más datos que estos creo que no los habíamos mencionado. Sabéis que a Jesús le siguen los apóstoles, pero hay un grupo de mujeres que también están por ahí, asistiendo a Jesús, ayudando. Y Jesús, claro que eso no lo hacía ningún rabino. Volvemos a lo que decíamos antes, rompe costumbres. Pero ¿qué hace este hombre seguido aquí por mujeres? Pues claro que sí. La importancia, por ejemplo, en cuando habla con la samaritana, es su mensajera para que luego ese pueblo de Samaria, pues se acerque a Jesús. Ella ha sido su apóstol. Luego, el momento más importante de la resurrección, ¿a quién se aparece en primer lugar? ¿A Pedro, a Juan o a las mujeres? A las mujeres. ¿Quién es la apóstol de los apóstoles? María Magdalena. Ahora, eso sí, a los que envía al mundo entero a anunciar y bautizar, ahí son solo los apóstoles, ¿veis? Claro que María Magdalena, fijaos, menudo, no le daría muchas gracias seguramente a algún apóstol que sea, joder, María Magdalena, la primera que ha visto al Señor y nosotros aquí esperando toda la tarde de Pascua. Bueno, pues a María Magdalena, ese amor a Cristo, Jesús le regala el verle cuanto antes, pero en cambio es a los apóstoles, entre ellos a Tomás, que fue incrédulo, a los que encarga esa labor de evangelización y de bautizar a aquellos que se conviertan. ¿Veis? Son cosas distintas. No va por el tema ni de la dignidad ni de la santidad. De hecho, María es la persona que está en el nivel más alto de cooperación en la obra de la salvación. María es madre de la Iglesia, madre de cada cristiano. Eso no lo es ningún apóstol, ningún sacerdote, ningún papa. Es la más importante. Pero, repito, eso no quiere decir que el Señor le haya encomendado esa función sacerdotal. Va por ahí la cosa. ¿De acuerdo? Es lo que la tradición con admirable continuidad ha mantenido siempre y es, por tanto, lo que, lógicamente, cuando se plantean los temas, y en ese ya desde finales del siglo XX, pues la Iglesia dice, mire, yo no puedo ahora de repente inventarme algo contra una tradición constante y basada en el Nuevo Testamento, cuando además estamos viendo cómo Jesús le daba muchísima importancia a la mujer, pero que eso no tiene que ver con aquellos a los que les da ese ministerio. ¿De acuerdo? Desde la encarnación, el verbo hecho carne, hecho varón, desde la elección de los apóstoles, pues este es el fundamento por el que la Iglesia entiende que no puede cambiar este tema y que eso es absolutamente distinto de que haya un menor aprecio de la mujer. Bien, pues con esto sí que terminamos este punto, tenemos un momento musical y leemos el siguiente número que tiene que ver algo con lo anterior, pero con una visión un poco más amplia. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bien, pues vamos a pasar al siguiente número. Recuerdo que estamos en el apartado que se titula ¿Quién puede recibir este sacramento del orden? Antes habíamos visto quién lo puede administrar, solo el obispo, y ahora quién puede recibirlo, quién puede ser ordenado, sacerdote u obispo. Entonces, después de la afirmación del número 1577, que básicamente es la primera frase del mismo, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Hemos desarrollado el aspecto de por qué solo el varón, y ahora se nos dice algo muy importante que tiene que ver también con lo que acabamos de explicar, pero que vale para muchos otros casos. El número 1578, ¿qué nos dice, Rocío? Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Bueno, muy actual también este número, porque hoy día todo el mundo tiene derecho a todo y parece que nadie tiene deberes. Entonces esto se aplica a la Iglesia. Bueno, y se aplica a temas muy radicales, como es tengo derecho a tener un hijo. Oiga, más despacio. Una persona humana, no, usted no tiene derecho nunca a una persona humana, ¿eh? Eso no, que eso que tengo derecho a tener un hijo, lo tengo como sea, como sea. Hombre, y si como sea es que este niño venga al mundo en no sé qué circunstancias y porque yo tengo derecho, pues no es así. El hijo siempre es un don y un don de Dios. Y si no, pues claro, hacemos a las personas humanas pues lo mismo, como si fueran cosas. Bueno, pues eso que podemos decir del matrimonio, claro, no faltaría más, ocurre en la Iglesia. Todo lo que recibimos en la Iglesia son regalos de Dios, regalos de Dios. Nadie tiene derecho. Yo tengo derecho a ser bautizado. Bueno, le podré bautizar a usted si veo que realmente se toma esto en serio, pero porque usted lo diga, tengo derecho a ser padrino. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué significa ser padrino? Una cosa social para luego regalitos, pues si usted entiende que eso es ser padrino, pues no, señor, eso no es ser padrino, no tiene derecho a ser padrino. Bien, pues en este caso, más todavía, nadie tiene derecho a recibir el sacramento de orden. No, pues yo me siento que Dios quiere que yo sea sacerdote. Bueno, me parece estupendo que lo sienta, pero la que es responsable de que quien va a representar a Cristo y a la propia Iglesia es eso, es la jerarquía de la Iglesia, no voy yo a ordenar a alguien que yo ya estoy viendo que, vamos, que ni cree lo que dice la Iglesia o que, en fin, veo unos aspectos morales que a saber la que vale. Si es con todos los cuidados que tiene la Iglesia y pasa, por desgracia, pues cosas que pasan, pues si se dijera, no, no, pues da igual, pues no da igual. Y por eso tantos años de formación y tantos discernimientos. Pero bueno, aquí la clave está en esto, que esto no es un tema subjetivo. Tú sí que tienes derecho, entre comillas, a tu trato personal con el Señor. Eso es personal, hacerlo a tu manera, pero cuando estamos hablando de un ministerio público que responde a la voluntad de Cristo, tendrá que ser conforme a esa voluntad de Cristo y tendrá que ser conforme a esa autoridad y a esa jerarquía que, una vez más repetimos, ha instituido el Señor. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Entonces todo lo demás, pues chico, tendrá que someterse a eso. Pero es que de verdad yo lo siento. Sí, bueno, sí, eso es una cosa subjetiva, pero sí. Y esto, claro, lo mismo en el matrimonio, ¿no? Es que yo ya siento que he perdido el amor en esta, y en cambio me he enamorado de esta otra y por tanto, pues yo entonces, esta es mi mujer. Pues mira que las cosas no dependen de la variabilidad tan tremenda de nuestros sentimientos y emociones. Eso no es así. Y en este caso es muy claro. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Os decía
que esto tiene que ver con lo anterior, pero vale muchos más temas. Tiene que ver con lo anterior porque lo mismo, pues una mujer, pues mire, de verdad, yo es que me siento desde pequeña, a mí me ha gustado, pues eso, hacer la homilía y hacer no sé qué. Bueno, hija, pero lo mismo que digo la mujer, digo, pues otras personas, y yo lo he visto muchas veces, pues eso, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente al hacer el mes de ejercicios espirituales en el seminario, algunos chicos, y alguno que yo conocía desde hacía mucho tiempo, que él tenía ilusión y que quería, él pensaba que sí, que, 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 que él quería ser sacerdote, pensaba que tenía esa vocación. Hizo el mes de ejercicios, todo un mes de oración y discernimiento. Conclusión, pues no, es verdad, el Señor me ha hecho ver, me ha hecho ver que aunque yo sentía esto, pues no, y hablándolo con el director de los ejercicios, pues hemos discernido que no. Y otros que estaban en el seminario lo dejaron porque vieron que en efecto, que no era lo que Dios quería. Bueno, menos mal, pues que ahí lo vieron. Otros se encabezonan, no, pues yo sí tengo derecho, pero que no es un tema de algo subjetivo, que es muy importante. Es algo público que representa a Cristo y representa a la Iglesia. Por tanto, fíjate, si la Iglesia en su discernimiento te dice que sí o te dice que no, pues ya está, no le des más vueltas. Y además, ya lo dice la carta a los Hebreos que cita aquí el texto, ¿no? Como eso no es el que quiere, es una llamada de Dios que es la Iglesia la que tiene que reconocer. Por eso dice, quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, que es a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Claro, luego pasa no sé qué. ¿Quién ordenó a este chico? ¿Pero cómo se les ocurrió? Pues claro, luego esa responsabilidad, por eso es, madre mía, ojalá en el matrimonio se tuvieran los años de formación y discernimientos. Y por eso, si os acordáis, cuando estuvimos leyendo las celebraciones, los ritos de la ordenación, al principio de todo, el obispo pregunta. Eso evidentemente es una pregunta ahí en ese momento litúrgico que ya antes se ha estudiado el tema, pero bueno, para que públicamente se sea consciente de que se ha hecho un discernimiento, el obispo pregunta, cuando dice, estos hermanos nuestros piden ser ordenados diáconos, presbíteros, o obispo en su caso, y pregunta al obispo, ¿sabes si son dignos? Y dice, bueno, doy testimonio, según el testimonio de quienes los presentan, consultado el pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Bueno, pues hemos hecho todo lo posible para hacer un discernimiento después de años consultado y tal, pero ya veis, o sea, que es una cosa muy seria, que por desgracia puede haber equivocaciones. Y a veces, pues luego uno se ve, pues mira, claro, si esta mujer ha estado callándose cosas, no ha dicho que tenía tal problema, pero el principio es este, que uno tiene en último término que someterse a la autoridad de la Iglesia y de ella es la responsabilidad. Quien ordena es el obispo, pues quien tiene la obligación de cuidar lo más posible, que no ordene a cualquiera, sino a quien conste que ha sido llamado por Dios, es el obispo. Que luego, por supuesto, empezando por lo que ocurrió con los apóstoles, uno puede haber recibido en efecto la llamada y luego, como hasta el final de nuestra vida, nuestra libertad nos la puede jugar, pues ya sabemos cómo acabó Judas. Y no es que no fuera llamado por Cristo, y no es que no tuviera el mejor formador del mundo. Eso por supuesto, ya podemos poner todos los controles del mundo, sea para el sacerdocio, sea para el matrimonio, sea para cualquier vocación, que por supuesto luego podemos estropear y mucho la respuesta, ¿verdad? Pero el principio es este, que nadie tiene derecho simplemente porque se sienta que yo creo que yo me he llamado a esto, bueno, pues hijo, tendremos en cuenta ese sentimiento, pero eso no basta. Hay que ver las cualidades y por eso hay que estudiar y hay que aprobar. Y claro, si uno no tuviera el mínimo de formación que hace falta para cosas tan serias como es no solo la enseñanza, la predicación, sino la confesión. Madre mía, las cosas que se pueden, luego el daño que se puede hacer si un sacerdote no está bien formado y no dice las cosas que como debe, bien formado en la doctrina de la Iglesia. Y repito, si aún así pasan cosas,
Pues si no quedara claro este principio, pues ya no sé qué pasaría. Y esto puede llegar al extremo, que hombre, esto no es que se dé hoy día mucho precisamente, en otros tiempos quizá más, pero que aparece ya en el Nuevo Testamento de lo que dice el número marginal que nos viene aquí, el 21-21. Porque, no sé si os acordáis, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 9-24, aparece un tal Simón, Simón el mago, que viendo lo que hacían los apóstoles, quiere comprar, porque claro, ve que también los apóstoles tenían unos dones especiales y milagros, entonces quiere comprar esos poderes. Eso, por eso, como se llamaba Simón, esto se llama simonía. Y esto, pues, por desgracia, pues a veces se ha dado, claro. Pues a este se le ha, esta persona es de una familia muy importante y tal y que cual, y entonces consigue que a este le hagan obispo y cosas, pues sí, evidentemente el pecado lo tenemos todos y en cualquier momento se han podido dar cosas nunca aceptadas, ¿eh? Eso por supuesto como tales, pero individualmente, particularmente, se puede dar esto. Por eso vamos a leer, como dice aquí el catecismo, que echemos un ojo a lo que veremos en la parte tercera, en la parte de la moral. Hay un pecado, es la irreligión, que es las cosas religiosas, pues usarlas mal, usarlas para el propio interés, y uno de ellos es la simonía. A ver qué dice ese número 21-21, que ya lo veremos en su día, quien le toque, si estoy yo o quien sea, de la simonía en esa parte de la moral del catecismo. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: «Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero». Así se ajustaba a las palabras de Jesús: «Gratis lo recibisteis, dadlo gratis». Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Pues esto es, fijaos, el final de este número viene a decir lo mismo que estábamos viendo en este número 1578. Ahí en el 1578, hablando del sacerdocio, se nos decía que como toda gracia, el sacramento, en este caso este sacramento del orden, solo puede ser recibido como un don inmerecido. Y el 21-21, hablando de lo que quería este Simón el Mago, la simonía, que ya veis que San Pedro le respondió firmito, ¿eh? Vaya tu dinero a la perdición y tú con él. Pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. De eso nada. Ya había dicho Jesús, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Entonces la conclusión de ese número 2121 es muy bonita. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Ese es el principio, ese es el principio. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Y esto, hemos puesto varios ejemplos, ¿no? El matrimonio, el orden sacerdotal, pero claro, pasa con la comunión. Ay, pues yo es que me siento, hoy necesito comulgar, pero vamos a ver, si tú estás en una situación objetiva de pecado grave, no, pero yo hoy siento que y dale con yo siento. Que estas cosas no se pueden así, porque yo siento, dejo de sentir, como siento que me he enamorado de tres, y entonces, pues mire, pues yo, esto del poliamor a mí, pues, no, pues chico, pero que esto no va por ahí, no va por ahí la cosa. Yo siento, dice San Pablo, no lo olvidemos, que cuando uno comulga indignamente, en una situación de pecado, come y bebe su propia condenación. Pues si uno hace cosas de este tipo, ¿no? De la simonía, o engaña a los superiores, se les calla no sé qué tema para ser ordenado y luego pasa lo que pasa, pues la responsabilidad será suya. Pero por lo menos la Iglesia tiene claro que debe hacer ese discernimiento, repito, que luego puede equivocarse, sobre todo si el sujeto no colabora,
pero siempre el principio es claro. Un sacramento no se tiene derecho a él, como no se tiene derecho a un hijo, como no se tiene derecho a esta persona. El sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Eso, desde luego, la Eucaristía es un don absolutamente inmerecido. Es eso que tengo yo derecho a recibir al Hijo de Dios hecho hombre? Yo que vivo no haciéndole caso a Él. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No, no, Señor, yo no te hago caso a ti, pero yo quiero recibirte a ti. Pero hombre, recibes en tu casa a este para darle patadas. Que es una contradicción absoluta. Bueno, pues si eso es así, con todos los sacramentos, evidentemente también con el orden. No, no, yo aunque quiero vivir de esta manera y hacer tales cosas y enseñar lo contrario de la iglesia, pero yo quiero ser sacerdote. Pues chico, que no puede ser. Bueno, pues ahí lo dejamos y tenemos un momentito y como veis no hemos hecho la pregunta para vosotros por los problemas técnicos, nos han robado un ratito del catecismo para no complicarlo más la cosa, pero sí teníamos alguna pendiente en el correo y si ahora queréis enviar alguna más, oímos la cuña que nos recuerda cómo se pueden hacer las consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Teníamos un correo, un amigo que de vez en cuando nos escribe, dice que oyó algo, no sé si en algún programa o qué, que alguien que decía, con un solo pecado mortal, si uno no se arrepiente y muere así, pues sufre la condenación eterna. Entonces se agobiaba esta persona que me escribía, dice, me da miedo, sé de mi fragilidad y lucho. Entonces, como diciendo, y si justo una persona pues está intentándolo, ¿no? Pero cae en pecado y en eso va y se muere. Mira, a ver, es cierto que con un solo pecado mortal, si uno no se arrepiente, pues claro, si muere así, queda eternamente separado de Dios porque no se ha arrepentido, ya no por ese pecado, sino porque no se ha arrepentido de ello. Pero esta pregunta, le oí contar a un sabio sacerdote, se la hicieron a un gran teólogo, Francisco Suárez, del siglo XVII, me parece recordar, pero bueno, da igual. Y le dijeron, imagínese uno, que toda la vida ha vivido bien, tal y cual, pero al final, pues cae, comete un pecado mortal, va y se muere. ¿Qué ocurrirá? Y respondió este sabio teólogo, nego suppositum, es decir, niego la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Hombre, por poder puede ser, pero cuando Dios nuestro Señor todo lo que ha hecho y hace es para salvarnos y se le condena solo el que se encabezona, el que rechaza una y otra vez la gracia de Dios. ¿Va al Señor a permitir que una persona que está luchando y tiene un momento de día, justo ahora, pues ahora que le pillo, ahora vas y te mueres? Hombre, eso no es desde luego coherente con la imagen de Dios que nos muestra la revelación.
y con lo que tanto está insistiendo el Señor, incluso ya después con toda la espiritualidad de la misericordia, el corazón de Jesús, Santa Faustina, que es al revés, hombre, que el Señor está haciendo lo posible para salvarnos, no para pillarnos. Entonces no es, claro que es cierto que con un solo pecado mortal, si uno se encabezona y no se arrepiente, quedaría separado de Dios, pero es un tema de actitud. Cuando una persona tiende al escrúpulo, al agobio, pues piensa estas cosas. Y nos despedimos recordando, por desgracia, que está anunciada esta tarde la eutanasia de una chica. Es una pena que tantos testimonios hemos tenido en la radio, ¿no? De personas con muchísimo sufrimiento, pero cuando hay el amor, cuando hay la cercanía, cuando hay cuidados paliativos, cuando hay... Esa no es la salida. Rezamos por Noelia, rezamos por su entorno, rezamos por el amor a la vida. Ayer era la jornada por la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.